Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kenia López Contreras y hoy les vamos a hablar sobre un caso muy polémico que está pasando entre México y Cuba. Una disputa más bien. Les vamos a hablar sobre el qué está pasando y por qué y qué se está violentando. Este caso comienza pues por una disputa de un yacimiento de petróleo en límites marítimos de ambos países, conocido más bien como yacimiento transfronterizo en el área limítrofe con las coordenadas 24 grados 56,30.25 norte y 86 grados 56,16.60 oeste. Y estas coordenadas fueron originalmente determinadas en 1927 por el Datum de Norteamérica. En el año 2016, México, Cuba y Estados Unidos sostuvieron negociaciones trilaterales para delimitar la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en el polígono oriental del Golfo de México, cuya área constituía la frontera marítima pendiente por definir en esta cuenca oceánica. O sea que no había como una delimitación justa de esta área, entonces por ello se crea esta negociación, para poder llegar a un acuerdo o un tratado. Estas negociaciones se celebraron en 3 rondas en la Ciudad de México, eh, donde nuestro país firma 2 tratados internacionales con los países que ya mencioné, que es Cuba y Estados Unidos, pero nosotros nos vamos a centrar en el tratado que tiene Cuba y México. Entonces, en el año 2018 entra en vigor este tratado, donde se establecen los derechos y obligaciones sobre esta área limítrofe. El nombre que se le dio al tratado fue Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la delimitación de la plataforma continental en el polígono oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas. Y esta plataforma continental representa una extensión submarina de un país desde su costa hasta el borde del abismo oceánico, con una profundidad máxima de 200 metros o más allá si las condiciones permiten la exploración de recursos naturales. La Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental de 1958 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que se le conoce como CONVEMAR, son 2 tratados internacionales fundamentales que regulan los derechos y obligaciones de los estados en esta área, que viene siendo Cuba, Estados Unidos y México. La Convención de Ginebra establece que los estados ribereños tienen soberanía exclusiva para explorar y explotar los recursos naturales de su plataforma continental, independientemente de su ocupación efectiva o declaraciones específicas. Por otro lado, la CONVEMAR amplía y detalla el régimen jurídico de los océanos, incluyendo principios para la conservación y manejo de recursos marítimos. Y este establece un marco integral para todos los aspectos del espacio oceánico. México, como parte de estos 2 convenios, ejerce derechos de soberanía sobre su plataforma continental, lo que le permite aprovechar sus recursos naturales y regular las actividades en estas zonas, contribuyendo a su desarrollo económico y a la conservación del medio ambiente marino. Como ya mencioné anteriormente, la CONVEMAR establece lo que son los derechos y las obligaciones de los estados en áreas marinas. Uno de los puntos clave, o bueno, más bien varios de los puntos clave que vamos a mencionar son: los estados pueden ejercer derechos sobre su plataforma continental hasta las 200 millas náuticas, extendiéndose más allá si se cumplen ciertas condiciones geofísicas y geológicas. En este caso, Cuba no respetó pues las condiciones de las 200 millas náuticas, hasta donde se supone que era su límite, interfiriendo incluso en el límite de México. Por otra parte, los estados ribereños tienen derecho exclusivo para explotar y explorar los recursos naturales de su plataforma continental. Esto incluye su plataforma continental,
más no la de otros países como lo es México, violando la frontera marítima, por así decirlo. Otro punto es, si un estado ribereño no ejerce su derecho, o sus derechos más bien, ningún otro estado puede ejercerlo sin su consentimiento. Aquí claramente Cuba no tuvo el consentimiento de México, por ende violó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, donde establece los derechos y obligaciones de estas áreas. Otro punto es que la Convenmar permite a los estados ribereños delimitar su plataforma continental hasta las 200 millas náuticas, como ya mencioné, desde la línea base o más allá, siguiendo fórmulas específicas. Otro punto importante por mencionar es la delimitación de la plataforma continental entre estados con costas adyacentes o entradas. Se puede realizar por acuerdo mutuo buscando una solución equitativa, donde el Tratado de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba se habría buscado un acuerdo mutuo para que no pasara esta situación que está pasando ahora. Por otra parte, la Comisión de Límites de Plataformas Continentales, CLPC, es un órgano establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su función es evaluar las propuestas de los estados ribereños para determinar los límites exteriores de sus plataformas continentales, esto mediante el acuerdo que se tuvo en el 2016 a 2018. Ahora hablemos sobre la delimitación del polígono oriental. En la década de 1970, México estableció tratados de limitación marítima con Cuba y Estados Unidos, pero estas áreas quedaron pendientes, más allá de las 200 millas náuticas, como ya mencioné varias veces. Entonces, como esto quedó pendiente, fue como se originó el acuerdo que se hizo en el 2016, que firmaron en el 2018. Por mi parte, esto es todo. Ahora mi compañero va a continuar hablándoles sobre qué establece específicamente el tratado entre México y Cuba y cómo fue, o más bien qué partes fueron las que se violaron de este tratado. Bueno, mi nombre es Aaron y yo les voy a hablar acerca de los artículos más importantes que se establecieron en el Tratado de la Delimitación del Polígono Oriental entre México y Cuba. Bueno, en el primer artículo de este tratado nos dice que el límite de la plataforma continental entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Cuba en el polígono oriental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, estará determinado mediante las líneas geodésicas que conectan las siguientes coordenadas que aquí van a estar apareciendo. Bueno, como otro artículo importante tenemos el artículo 3, que nos habla acerca de que la línea divisoria que forma parte de la unión de los puntos limítrofes identificados en el artículo 1 y la República de Cuba al oeste de dicho límite no se podrá reclamar ni ejercer para ningún propósito derechos de soberanía o jurisdicción sobre el fondo marino y el subsuelo, cosa que aquí se está violando, ya que la República de Cuba ejerce derechos sobre este territorio sin haber notificado. Ok, por otra parte tenemos el artículo 4, que en un punto nos habla acerca de que en virtud de la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural que pueden extenderse a través del límite establecido en el artículo 1, dentro del área establecida en el artículo 1, cada parte conforme a su legislación nacional facilitará las solicitudes o otra parte para autorizar estudios geológicos o geofísicos que ayuden a determinar la posible presencia y distribución de los yacimientos transfronterizos, cosa que pues en ningún momento se notifica ni se autorizan por parte de México los estudios que asimismo encontraron el yacimiento transfronterizo. Ok, como otro punto tenemos que cada parte conforme a su legislación nacional compartirá la información geológica y geofísica con que cuente a fin de determinar la posible existencia y ubicación de los yacimientos transfronterizos, cosa que Cuba nunca se le compartió esta información a México. ¿Ok? También tenemos que si una parte tiene conocimiento de la existencia de la posible existencia de un yacimiento fronterizo, lo notificará a la otra parte, cosa que pues como ya antes mencioné, en este caso nunca se le notificó a México,
Y como último punto de este artículo tenemos que las partes llevarán a cabo negociaciones a fin de concluir un acuerdo de yacimientos fronterizos para la eficiente y equitativa explotación de estos en los límites marítimos de los Estados Unidos mexicanos y la República de Cuba, en el Golfo de México. Ok, como siguiente artículo tenemos el artículo 5, que nos habla acerca de que las partes se informarán de sus decisiones para alquilar, otorgar licencias, dar concesiones o en cualquier otra forma utilizar partes de su lado limítrofe del área para la exploración o explotación de petróleo o de gas. Asimismo, informará a la otra parte cuando vaya a comenzar la producción de recursos petroleros o de gas natural. Bueno, en este caso no hubo alguna solicitud de licencia o de concesiones para la utilización de esta área limítrofe. Y luego, bueno, como siguiente artículo tenemos el artículo 10, que nos habla sobre que toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de presente tratado se resolverá mediante la negociación o por otros medios pacíficos de las otras partes se acuerden. Bueno, después de ver los artículos que se establecen en este tratado y ver cómo Cuba violentó lo que se establece en ellos, tenemos que ante esta situación México, tras su disputa con Cuba sobre el yacimiento de petróleo transfronterizo, tomó una postura multifacética, alineándose con el derecho internacional, las disposiciones del tratado bilateral y buscando proteger obviamente sus intereses nacionales. Bueno, como primer postura que podría tomar México, tenemos que México podría emitir una protesta diplomática formal hacia Cuba, señalando las violaciones específicas del Tratado del 2018 y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. También tenemos que México podría solicitar consultas inmediatas bajo el marco del Tratado del 2018, invocando los artículos relevantes que requieren notificación y cooperación sobre yacimientos fronterizos. Ok, como recursos internacionales, México podría solicitar una mediación internacional. Esto se refiere a que México podría pedirle o pedir una intervención a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental para evaluar la situación y mediar en la disputa, asegurando que las delimitaciones y explotaciones respeten las normas internacionales. Otra cosa que podría hacer sería tener un arbitraje o llevarlo directamente a la Corte Internacional. Esto sería en caso de que las negociaciones bilaterales fracasen. México podría llevar el caso ante un tribunal o ante la Corte Internacional de Justicia buscando una solución vinculante. Bueno, otra cosa que podría hacer México serían las medidas unilaterales, que pues esto puede ser un refuerzo legal. México podría pretender fortalecer su marco legal interno para garantizar de cualquier explotación de recursos en el área limítrofes sea rigurosamente controlada y conforme a los acuerdos internacionales. Otra postura que podría hacer México sería acerca sobre presión económica y política. ¿Esto a qué se refiere? México podría imponer sanciones o restricciones. México podría poner barreras económicas o restricciones comerciales a Cuba como medida de presión para que cumpla lo dicho en este tratado. Ok, como último tenemos que pues la postura de México combinaría diplomacia activa, uso de mecanismos internacionales de resolución de disputas, cooperación regional, medidas unilaterales de vigilancia y monitoreo y presión económica y política. Todo esto fundamentado en el respeto al derecho internacional y a la protección de sus intereses soberanos y ambientales en la plataforma continental. Dicho esto, damos final a este caso